Buen día, licenciada Teresa Villa Cox. Somos el grupo 1, correspondiente a la carrera de gastronomía del curso matutino 1.1, y vamos a hablar sobre la Classic Cuisine y Nouvelle Cuisine. A continuación, mi compañera. Mi nombre es Nayeli Vera y el día de hoy les voy a hablar sobre la Classic Cuisine. Dentro del concepto de la Classic Cuisine tenemos que es un estilo específico de cocina francesa desarrollado por el chef Georges-Auguste Escoffier a mediados del siglo XXI. Su estilo culinario y su enfoque para dirigir una cocina profesional se apartaron notablemente de los métodos anteriores, pero sus ideas se convirtieron en estándares para el mundo de la alta cocina con relativa rapidez. Su origen. La cocina francesa sufrió una renovación basada en la técnica y principios de la cocina tradicional francesa, concretando y estructurando la teoría culinaria planteada por la Haute Cuisine. La renovación supuso esa teoría hostelero-culinaria se sustentó a partir de la fijación, simplificación y refinamiento de las ideas técnicas y organizativas existentes hasta la época, con el fin de adaptar las artes culinarias a la vida activa de las clases burguesas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La gran revolución que supuso la cuisine classique respecto a las corrientes existentes hasta el momento en la profesión se sustentó a partir de la simplificación, aligeración y refinamiento de las ideas culinarias y de organización del trabajo de cocinas tradicionales. En esencia, la cuisine classique no hizo sino concretar, estructurar el corpus de la teoría culinaria organizativa planteada por los chefs como Antoine Carême, creador de la Haute Cuisine, Jules Couffet y Urbain Francois Dubois. Ahora vamos a tratar sobre los principios e innovaciones. Dentro de los principios y las innovaciones tenemos la sofisticación de las recetas, tanto en la técnica y procedimientos para su elaboración, como en la cantidad y calidad de las materias primas utilizadas. Esto llevó a la introducción y fijación de multitud de ingredientes y técnicas canónicas necesarias para la elaboración de cada receta, permitiendo así el enriquecimiento del arte culinario y su progresiva entrada al grupo de las artes. Como segundo punto tenemos la formalización del proceso de elaboración de recetas y salsas. Las recetas pasan a ser concisas y correctas, debiendo ser comprensibles por cualquiera que trate de seguirlas. Introducción en las cocinas profesionales del sistema de brigadas, comandada por un jefe de partida y bajo la dirección del chef y sous-chef. Estas y otras modificaciones en el funcionamiento profesional de las cocinas europeas ayudaron a la dignificación de la profesión del cocinero, hasta entonces pobremente considerada. La sustitución en el servicio de la sala del servicio a la francesa, la cual era servir los platos al comensal al mismo tiempo, por el servicio a la rusa, servir los platos progresivamente en orden ofrecido del menú. La fijación del método de denominación de las preparaciones y recetas, exigiéndose casi sin excepción aparecer en su nombre el ingrediente principal, la guarnición, el método de cocción y el nombre de la salsa. Gracias. Ok, yo soy el alumno Campoverde Jaramillo Daniel y voy a hablar sobre los inicios de la Classic Cuisine. A ver, como bien sabemos, la cocina francesa es la piedra angular para la mayoría de historiadores y el principio de las modalidades modernas de cocina en el mundo occidental. Se sabe que a mediados de los años 1600 la cocina francesa se alejaba de los pesados banquetes y del uso indiscriminado de las especies, y empieza a notarse una preocupación por el equilibrio y la armonía en las comidas. No existe ninguna duda que hasta estos momentos de la historia la cocina era solo un arte. Existirían muy pocas personas orientadas a lo científico hasta que aparece el gran chef Antoine Carême, el fundador de la cocina clásica francesa. Antoine Carême fue el primero que comenzó a recopilar recetas en forma estandarizada, sin cantidades específicas, y también a delinear menús. Prácticas adicionales en la cocina clásica provienen de las ideas del chef Carême
de refinar el servicio de comidas en restaurantes, el enumerar los platos en el menú, en el orden en que se servirán a los invitados. También fue autor de varias guías de cocina que todavía se utilizan con frecuencia junto con la guía culinaria en muchas escuelas culinarias. El chef maitre Auguste Escoffier, de la cocina clásica a principios del siglo XX, crea la Escuela Francesa del Arte Culinario y estandariza las recetas agregando cantidades basadas específicamente en tazas y cucharadas. Él fue quien le dio forma al menú moderno y empezó a hacer la preparación culinaria un arte y una ciencia. Hablaremos un poco más sobre Auguste Escoffier. Él nació en Villanueva-Louvet, en la región Provenza, Francia, en el 28 de octubre de 1846. Auguste Escoffier fue un cocinero, restaurador y escritor culinario francés que simplificó y ordenó y modernizó el estilo de cocina creado en el siglo XIII por el chef Maire-Antoine Carême. Su primer contacto con la cocina se dio a los 13 años, a muy temprana edad, cuando comenzó a trabajar en los restaurantes de su tío en Niza. Años más tarde, cuando estalló la guerra franco-prusiana en 1870, fue reclutado como cocinero del ejército para dirigir el servicio de comida del mariscal. Experiencia que lo llevó a estudiar la técnica de conservas en lata, convirtiéndolo en el primer chef que estudió esmeradamente la técnica de enlatado de carnes, vegetales y salsas. Ok, ahora voy a hablar sobre la importancia y los aportes que tuvo Auguste Escoffier sobre la cocina. Él instauró la simplificación del trabajo en la cocina que era realizado por una brigada dirigida por el chef, la compuesta a su vez por diferentes partidas de cocineros mandadas por un jefe. El chef como responsable directo de la producción, y esta a su vez se dividía en estaciones o partidas que eran controladas por los siguientes jefes de partida o chef de party. Saucier, responsable de las salsas, estofados, caldos, estremeces y salteados. Protaguer, responsable de las sopas, caldos, para las sopas y menestras. El poissonnier, responsable de los platos con pescado. El entremetier, el responsable de los vegetales, almidones y huevos. El rosticier, responsable de los horneados y asados de carne y de sus respectivas salsas. También tenemos en estos puestos el grillandín, responsable del cocinado al grill y a la parrilla, y también en algunas ocasiones como friturer, responsable de las frituras, carnes y pescados. Entre los aportes tenemos la confección de la primera carta de platos de un restaurante, así como de los diferentes menús derivados de la misma, la reducción del número de platos que componía el menú en estándar hasta una media de 4, la sustitución del servicio a la francesa, que simultaneaba todos los platos en la mesa para que los comensales se sirviesen, la inclusión preferente de los alimentos en la carta según la estación del año, la realización de algunos platos por el camarero a la vista del comensal, la organización del servicio de la mesa en torno a la salsera, entre otros. A continuación, mi compañero. Buen día, Miss. Mi nombre es Andrea López Espinosa. Yo voy a dar inicio al tema de Nouvelle Cuisine. Yo voy a dar los temas del concepto y su origen. El Nouvelle Cuisine es un movimiento gastronómico que tiene sus orígenes desde hace más de 3 siglos. A partir del siglo XVIII, Vincent Lachapelle, chef de la cocina del conde Chesterfield, virrey de Irlanda, propone en su libro Cuisiner Moderne un estilo de cocina más simple. Él propone una cocina sin fronteras, asimilando estilos diferentes e integrándolos a la cocina francesa de aquellos tiempos. Durante algunos siglos esas ideas quedaron en el olvido y no fue hasta el siglo XX, durante una década de los 70, cuando la Nouvelle Cuisine aparece como una reacción opositora que fue dado por uno de los más importantes conocidos ahí, que fue Auguste Escoffier. Vincent Lachapelle fue uno de los eslabones más importantes en la base de la actual gastronomía. El origen de la Nouvelle Cuisine, voy a hablar sobre su origen.
Este movimiento surge en Francia hacia 1970. Se fundamenta en el respeto de los sabores originales, evitando las preparaciones sobrevaloradas. Se desarrollaba platillos que eran más ligeros, como frescas y naturales. Muestra un especial interés por la conjugación de texturas, los colores y sabores. Se respetaba el estado original de los alimentos y llevándolos a su máximo esplendor natural. También resaltaban con respecto a las especias y a las hierbas. También usaban las salsas, se desarrollaban más las salsas que se utilizaba también con harina. También resaltaban los caldos en eso y buscaban que sea muy elegante al servicio de mesa. Se deben dominar las técnicas clásicas, pero el aporte creativo de cada chef es primordial. Por esto es por lo que es cambiante y se encuentra a su vez una evolución constante. Gracias. Mi nombre es Ana Camposano y les voy a hablar sobre los inicios. Después de la muerte de Escoffier, la cocina clásica se había mantenido en desarrollo durante 3 décadas. Sin embargo, al inicio de los años 60, comenzó a perder popularidad, ya que se presentaron movimientos sociales y económicos revolucionarios, los cuales transformaron a la sociedad francesa. En 1974 se da inicio de un movimiento culinario que fue en contra de los tecnicismos iniciales propuestos por la cocina clásica. Se basó en el manifiesto de Gaulle y Milhaud, creado en 1973, que proporciona 10 mandamientos centrados en los valores de verdad, ligereza, simplicidad e imaginación. La Nouvelle Cuisine enfatizó la autonomía del chef con menús cortos que requerían alimentos frescos e inventarios pequeños. Además, promovió un servicio emplatado, teniendo todo esto como consecuencia procesos de consumo más cortos. Dejó de existir. Por otro lado, existen chefs que opinan que todo lo contrario y consideran que la Nouvelle Cuisine no ha dejado de existir, que solamente se han modificado ciertos elementos en cocina, pero que seguirán presentes. Ahora les voy a hablar sobre las características. Los platos deben traerse ya presentados desde la cocina. El atractivo visual es primordial. Se dejó la responsabilidad del emplatado a los mesoneros. Los platos deben estimular los 5 sentidos, teniendo como principal protagonista la vista. Mezcla sabores en vez de encubrir. Su objetivo principal es buscar la pureza. Se centraron más en el uso de hierbas y especias para sazonar. Las salsas se hicieron más livianas, ya que se dejó de utilizar la harina como espesante. Y en cambio empezaron a utilizar otro tipo de ingredientes, como mantequilla, crema, huevos, entre otros. Se sirven porciones más pequeñas y en grandes platos. Gracias. Buenos días, Miss. Mi nombre es Gabriel Piedrahita Rivera y yo voy a hablar sobre el decálogo y los mayores exponentes de la Nouvelle Cuisine. El decálogo es, por decirlo, las normas, los principios o los mandamientos que tuvo la Nouvelle Cuisine, los cuales eran rechazar la complicación inútil y descubrir la estética de la simplicidad, reducir los tiempos de cocción, tal como se practica en la comida china, para casi todos los mariscos, pescados, volatería, ciertas legumbres verdes y para las pastas. Practicar la cocina de mercado, es decir, comprar los productos frescos en los mercados diariamente, la reducción de las cartas, subordinándolas a los mejores géneros posibles, abandonar las marinadas y el horrible paisandage, rechazar las salsas demasiado ricas y densas, aquellas terribles salsas que pesaban sobre el estómago y el hígado, que servían a menudo para cubrir productos de mala o de poca calidad. Retornar a la gastronomía regional, a las deliciosas recetas de terruño locales. La curiosidad por las técnicas de progreso, utilizar todas las ventajas de la ciencia, incluso del congelado, para mejorar la cocina. La búsqueda de la cocina dietética y saludable. Y por último tenemos la constante invención, que es la mezcla atrevida de nuevos gustos, a veces lleva a hallazgos de una calidad excepcional y deslumbrante. También voy a hablar sobre los exponentes que tuvo la Nouvelle Cuisine. El más importante y más representativo de esta corriente es Paul Bocuse, quien fue
un chef francés mundialmente conocido, nacido en el año de 1926, el cual fue el creador de la cuisine du marché, o cocina de mercado, la cual se basaba en que el chef debe basarse en productos frescos que encuentra a diario en el mercado. Tanto fue el impacto de Bocuse que desde 1987 se ha considerado el Bocuse d'Or, el premio más prestigioso para los chefs. Incluso es visto muchas veces como un campeonato mundial de gastronomía. Bocuse incentivó a muchos estudiantes, entre ellos uno de los más sobresalientes, Eckhard Witzigmann, quien fue el primer alemán en ganar una estrella Michelin. Otros exponentes es Michael Gerard, el cual creó la cuisine Monsieur, la cual basa que sus platos las personas las consuman, sean sabrosos, pero a la vez puedan ser consumidos por personas con sobrepeso y les ayuda a adelgazar. Actualmente hay mucha variedad de tendencias, ya que de eso se trata la gastronomía, de innovar en la cocina. Por ejemplo, la cocina postmoderna o cocina molecular, o también llamada cocina tecnoemocional, la cual consiste en cautivar al comensal no solo con los platillos, sino con las sensaciones que provocan el uso de nuevas tendencias y químicas. Los responsables, y se podría decir, los representantes más conocidos de esto son los chefs Ferran Adrià, Aston Blumenthal, el mexicano Enrique Olvera, entre otros. Gracias. Ok, entonces esa ha sido toda nuestra exposición sobre la Nouvelle Cuisine. Muchas gracias por su atención.